Hola jóvenes, en esta segunda parte del tema 6 vamos a hablar sobre todo del reformismo de Carlos II y de la parte económica de todo este periodo. En 1759, Carlos accede al trono español tras producirse el fallecimiento de su hermanastro Felipe VI. El nuevo monarca era hijo de Felipe V y había reinado ya durante 25 años en Nápoles, donde adquirió una experiencia de gobierno que le permitió tener muy claros sus objetivos, en el sentido de incrementar el peso de una monarquía reformista ilustrada frente al interés de la gran parte de la nobleza y el clero en mantener la sociedad del antiguo régimen. Carlos III ascendió a políticos de baja nobleza, como Campomanes y Floridablanca. Recordad que Floridablanca era murciano y es seguramente uno de los mejores políticos que ha tenido nunca este país. Los nuevos ministros querían poner en marcha un programa de reformas que modernizase el país. Antes de ello, debemos recordar qué era el despotismo ilustrado. Muchos pensadores y políticos ilustrados vieron en la implicación de la monarquía el medio adecuado para impulsar una política de reformas en sus respectivos estados. Este ideal político de la Ilustración, denominado despotismo ilustrado, se basa en dos principios fundamentales. El poder absoluto de la monarquía, que no suponía una ruptura con la tradición de la política anterior. La potenciación de la idea de un rey comprometido con los cambios, asistido por minorías ilustradas que sabían lo que le convenía al país y a sus súbditos, y estaba en condiciones de impulsar desde el poder la reforma racional de la sociedad para conseguir la felicidad de su pueblo. En España, el despotismo ilustrado se desarrolló durante el reinado de Carlos III, que asumió varias premisas de esta forma de gobierno en el campo de la economía y en la mejora de la organización y racionalización del Estado. El aspecto más característico del reinado de Carlos III fue, sobre todo, el intento de solucionar algunas cuestiones económicas y sociales que apenas habían sido afrontadas en los reinados anteriores. El impulso de las políticas reformistas fue un medio para afrontar las necesidades derivadas del aumento de la población, ya que durante el siglo XVIII se registró un continuo crecimiento demográfico. El siglo XVII, hasta 1680, fue un periodo de disminución de la población. A partir de esa fecha se inició una fase de expansión demográfica que se mantuvo a lo largo del siglo XVIII, pasando de una población de 7,5 millones de habitantes a principios de siglo a los 10,5 millones registrados en el censo de 1797. ¿Por qué se debe este aumento de la población? Básicamente por un aumento de la natalidad, pero sobre todo en la disminución de la mortalidad por la inexistencia de epidemias de peste, la escasa incidencia de las guerras, con la excepción de la de sucesión, que en la mayoría se desarrollaron en el exterior, y la importación de trigo de otras zonas de la cuenca mediterránea que atenuaron las hambrunas. La agricultura fue durante el siglo XVIII la base de la economía española, como lo había sido en siglos anteriores. Apenas hubo modernización, y si aumentó la producción fue porque se pusieron más tierras en cultivo, no porque se mejoraran esos cultivos. Sin embargo, se mantenían unas estructuras de propiedad de tipo feudal y los rendimientos agrícolas seguían siendo muy bajos. Esta estructura agrícola se mantendrá hasta bien entrado el siglo XIX y el siglo XX. En cuanto a la propiedad, gran parte de las tierras cultivables estaban en manos de la nobleza y la iglesia y se les denominaba manos muertas, ya que no se podían vender ni repartir. Y además, los grandes propietarios mantenían ciertos derechos señoriales de origen feudal sobre las tierras de los campesinos. Esta situación explica que los ilustrados se plantearan la necesidad de una reforma agraria a la que se opondría la nobleza y el clero. Para conseguir estos objetivos se propusieron varias medidas, aunque no todas se llevaron a la práctica. En especial la de la modificación de la estructura de la propiedad. Esta medida se sugirió, pero no se abordó. Los ilustrados
manifestaron que las tierras vinculadas a la mayorazgos o en manos de la Iglesia debían ser objeto de compraventa. Sin embargo, no se adoptó ninguna decisión al respecto y la propiedad agraria permaneció inalterada. Solo se hicieron repartos de las tierras que pertenecían a los concejos. Estos concejos son los ayuntamientos de pueblos que tenían tierras en propiedad, a lo mejor a las afueras del pueblo, y muchas veces durante siglos se habían cultivado entre todos los vecinos, pero que ya hacía tiempo que estaban abandonadas. Lo que se hizo fue venderlas. ¿Qué pasa? Que estas propiedades acabaron en manos de las oligarquías, de la monarquía y de la iglesia, ya que los campesinos, que eran realmente quien hubieran sacado provecho a esas tierras y mejorando su vida al tener una fuente de ingresos propia, no podían comprarlas. No obstante, se promovió el desarrollo agrícola con otras medidas como el libre comercio de cereales. Hasta 1765, el Estado controlaba los precios de estos productos mediante tasas. La liberalización del mercado provocó fuertes subidas de precios, que llevaron a los motines de 1766. El problema es que esta medida no iba a acompañar los cambios en la propiedad, como hemos visto antes, y los campesinos no se beneficiaban de la subida del precio, y solo lo hacían los propietarios, que sí vendían el trigo más caro, pero el campesino que necesitaba para aumentar a su familia no tenía dinero para pagarlo. Así que en 1804 esta libertad de precios fue suprimida. Otro aspecto importante y que va suponiendo también un poco el fin de la Edad Media, que todavía se mantenía en este país, fue la limitación de los intereses ganaderos de la Mesta. La ganadería competía con la agricultura. Fuera de la franja cantábrica y del litoral mediterráneo predominaba la ganadería transhumante. Inmensos rebaños de ovejas recorrían la península alimentándose de pastos emplazados a lo largo y ancho de la meseta. Los propietarios de estos ganados, miembros de la Mesta, tenían derecho de preferencia en el arrendamiento de tierras para estos pastos, que podían prorrogar indefinidamente. ¿Qué significa? Tú, campesino, quieres alquilar una tierra para aumentar tu producción de cereal, pero si llegaba este ganadero de la Mesta y decía, no, esta tierra la voy a cultivar yo porque quiero que mis ovejas pasten aquí. Siempre en la lucha por ese alquiler la iba a ganar la Mesta, la iba a ganar ese ganadero. ¿Qué pasa? Que con el alza de los precios de los cereales y el creciente valor de la tierra destinada a la agricultura, hicieron que los propietarios de las tierras arrendadas por la Mesta lucharan por recuperar la libertad de uso, porque le podían sacar mucho más beneficios vendiendo el trigo que alquilándosela al ganadero. También la Mesta se vio afectada por medidas liberalizadoras, ya que al incrementarse el precio del cereal, los propietarios prefirieron invertir en cultivos y no en ganado. Colonización de tierras despobladas. En 1767, bajo la supervisión de Pablo de Olavide, se puso en marcha un plan para colonizar comarcas de la Sierra Morena deshabitadas e infectadas de bandoleros. Para ello se emplearon españoles, pero también inmigrantes, católicos, alemanes y flamencos, que ante la presión del protestantismo vieron en la oportunidad que le ofrecía el Estado español una salida. Así que el Estado español les proporcionaba una casa, los enseres de la casa, herramientas, ganado y semillas y un trozo de tierra donde cultivar. La colonización dio lugar a las llamadas nuevas poblaciones como la Carolina, y 10 años después ya había más de 10.000 campesinos en las zonas repobladas. La industria y el comercio. Según el censo de 1787, el 14% de la población activa trabajaba en la industria. El sistema más común era el tradicional taller artesano sometido a los gremios. La industria más extendida era la textil. Los reformistas ilustrados intentaban promover las manufacturas, un sistema de producción
surgido en la Europa del siglo XVII. El Estado creó numerosas manufacturas reales, tapices, cristal, porcelana. También se crearon manufacturas del tipo utilitario como la de la producción de paños de lana. Muchas de estas manufacturas reales aún existen, como la Real Fábrica de Tapices o la Real Fábrica de Cristal de la Granja. Decidió impulsar el desarrollo del país. La corona rompió su monopolio el monopolio de los gremios que impedían la libertad de trabajo y paralizaban la industria. Se desvincularon así las nuevas fábricas del rígido reglamento gremial y en 1783 se crearon honrosos todos los oficios. Hasta entonces había gente que simplemente por ser de nobleza clara baja, aunque no tuvieran ni una sola moneda, consideraban que en ciertos oficios ellos no lo podían hacer. Lo que trató Carlos III fue que todo el mundo se pusiera a trabajar en este país. Las medidas proteccionistas adoptadas por los Borbones, como la prohibición de las importaciones de textiles de Asia, favoreció la industria catalana. Las manufacturas más prósperas fueron los tejidos estampados de algodón, también llamadas indianas, en Cataluña. En una fábrica propiedad de un empresario que también comercializaba el producto se concentraban los telares y los obreros. En 1789 se introdujeron en las fábricas catalanas los primeros telares mecánicos, lo que permitió un gran crecimiento de esta industria. Cabe destacar el fomento de la construcción naval en los astilleros reales de Cádiz, El Ferrol y Cartagena, ya que para facilitar el comercio por mar y la flota de guerra era imprescindible una buena flota de barcos. El comercio exterior se incrementó con la mejora de los puertos y en 1778 un decreto amplió el libre comercio colonial con los puertos españoles. Esta medida fue importante sobre todo para la industria barcelonesa, que estimuló el comercio colonial e hizo crecer los beneficios de los grandes comerciantes. Se crearon compañías comerciales privilegiadas como la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que fomentó el cultivo del algodón y el tabaco. Al liberar muchos puertos para el comercio con América, y no solamente Sevilla y Cádiz, que eran el principal punto de conexión con el continente americano, se permitió que industrias locales tuvieran una salida de sus productos directa hacia América, lo que aumentaba el beneficio. Estas medidas estaban destinadas a convertir colonias americanas en una importante fuente de ingresos, como proveedores de materias primas y consumidores de los productos manufacturados procedentes de la península. Para conseguir estos objetivos, en 1735 se suprimió el tradicional sistema de flotas por el de registros, por el cual los particulares podían enviar sus productos a América previamente registrados en Cádiz, en barcos autorizados que partían cuando querían. Hasta ese momento era el Estado el que organizaba los viajes a América. Es decir, cada X tiempo salía una flota de barcos desde Cádiz, protegida por buques españoles, e iban hasta América. Con esta liberalización se permitió que todo el que quisiera, siempre y cuando llegara a Cádiz y dijera, mira, voy a flotar este barco y voy a llevar tal producto. Pues de esa forma podía salir cuando él quisiera o cuando le interesara. Finalmente, en 1765 y 1778 se autorizó el comercio directo de los puertos peninsulares con los americanos. Como resultado, el comercio intraoceánico aumentó considerablemente y estimuló la industria, especialmente la catalana. Sin embargo, debido a la escasa capacidad productiva de la industria peninsular, la mayoría de las manufacturas enviadas a América eran extranjeras. Durante los reinados de Felipe V y Fernando VI, Ensenada abordó una profunda mejora de las comunicaciones terrestres con el fin de una creación de un mercado nacional de productos agrarios.
Posteriormente, Carlos III y su ministro Esquilache impulsaron un plan de carreteras para unir Madrid con Andalucía, Valencia, Cataluña y Valencia. El proyecto no salió adelante por su alto coste y la inestabilidad política. En cuanto a las comunicaciones marítimas, se alcanzó un importante desarrollo naviero con la creación de nuevos astilleros como el de Cartagena. Los ilustrados estaban preocupados por la difusión de innovaciones técnicas, así que enviaron a técnicos al extranjero, organizaron expediciones científicas y promovieron las publicaciones técnicas. También se crearon las llamadas sociedades económicas del país, que se extenderían por muchas provincias y lo que de manera de fomentar la agricultura, el comercio y la industria, así como traducir y publicar libros extranjeros e impulsar la difusión de ideas fisiocráticas y liberales. Otros campos de actuación. La política regalista, buscando la supremacía del poder civil sobre la Iglesia, propuso dos medidas principales, como fue el establecimiento de un mayor control sobre la Inquisición y, sobre todo, la expulsión de la Compañía de Jesús adoptada por Carlos III en 1767. Hay que saber que la Compañía de Jesús estaba muy asentada en la península y tenía mucho poder, tanto económico como de influencias, ya que la mayoría de los colegios que existían, o por lo menos una buena parte de los colegios que eran regidos por la Iglesia, eran de la Compañía de Jesús. Una medida de fuerza que mostró el poder de la corona sobre la Iglesia. Sin embargo, esta política se mantuvo muchas veces en el terreno de los proyectos, al no atreverse el gobierno a una reforma de la Inquisición. En cuanto a la política educativa, los ilustrados españoles comprendieron que la mejora de la enseñanza era un paso previo a cualquier reforma política y confiaron al Estado la mejora de la instrucción pública. Se crearon nuevas instituciones educativas y se impulsaron planes de reforma universitaria. Finalmente, llegamos a la conclusión. El impulso modernizador de los primeros Borbones es evidente desde las primeras medidas centralizadoras de Felipe V y continuaron durante los reinados de Fernando VI y especialmente Carlos III. Fue fundamental la existencia de una minoría ilustrada representada por personajes como Floridablanca, Jovellanos, Olavides o Campomanes, que se comprometieron a fondo con las reformas ilustradas desde la monarquía. Sin embargo, cuando muere Carlos III en 1788, sus reformas llevaban tiempo estancadas. Iglesia y nobleza intentaban mantener sus privilegios en un contexto donde las ideas ilustradas comenzaban a tener más arraigo en las clases medias, que ya cuestionan al antiguo régimen. Se estaban incubando los cambios que ya en el siglo XIX instaurarían las revoluciones liberales.